De la misma manera que el castillo, la iglesia de Santa María es esencial para entender la historia de Talamanca. Su existencia se encuentra estrechamente ligada a la repoblación, a la fundación del castillo y la aparición de los primeros habitantes medievales. Parece que el edificio primitivo debía de ser una iglesia de una sola nave, pequeña y de madera, sin ningún tipo de decoración, que en el siglo XII fue sustituida por el actual edificio románico. El resultado fue un edificio estructurado a partir de una sola nave con planta de cruz latina y ábside semicircular. Más tarde, en el siglo XVIII, se hizo una importante ampliación con la construcción de dos nuevas capillas. De hecho, desde el exterior del edificio, la ampliación todavía se puede observar con facilidad, por el cambio de disposición de las piedras. Fue en este momento cuando se repuso el campanario, que emerge de la culminación de una portada adornada con capiteles esculturados y una arquivolta trabajada. Originariamente, era un campanario de espadaña de dos vanos de arco de medio punto adovelados y actualmente es de torre cuadrada. Para acceder a ella se construyó una espectacular escalera de caracol adosada al templo. Fue también en este momento que se ornamentó el interior de la iglesia con un retablo barroco y se pintó el techo, construyéndose un coro sobre la entrada principal. A pesar de estas transformaciones y ampliaciones, el conjunto del edificio aún conserva íntegro su estructura primitiva. El aspecto interior de la iglesia es muy ordenado y cuidadosamente rehabilitado, y destacan las pequeñas pinturas románicas que aún se conservan en el ábside, formadas por unas pequeñas redondas con una cruz. Precisamente, uno de los principales elementos de interés de esta iglesia está en su interior. Se trata del sarcófago de estilo gótico de Berenguer de Talamanca, que hizo erigir su esposa Blanca en 1325 en el crucero de la iglesia. El sepulcro, situado dentro de un arcosolio sin decoración, cuenta con la estatua de un caballero vestido con cota de mallas y túnica de ropa debajo, que sujeta una larga espada depositada en el centro del cuerpo. El caballero reposa sobre una almohada ligeramente decorada y, como símbolo de fidelidad, un perro descansa a sus pies. En el frontal del arca hay 6 reproducciones del escudo del linaje de Talamanca y una inscripción funeraria que dice: «Aquí yace el señor Berenguer de Talamanca, que murió el día 2 de las calendas de mayo del año 1475. Descanse en paz». Trasladando esta fecha al calendario gregoriano, vigente desde 1582, corresponde al 30 de abril de 1325. Berenguer de Talamanca era el bisnieto de Bernat de Talamanca, que fue el primer señor del castillo de esta saga que dio nombre al castillo y al municipio. Muy cerca de este sarcófago hay una pequeña puerta que conduce hacia un túnel que une la iglesia con la rectoría, situada justo enfrente. Parece que este espacio se construyó para facilitar el acceso del rector a la iglesia en momentos de inseguridad.